Desde el oriente de El Salvador, somos Emaús TV, una señal que viene desde lo alto. Ayer me preguntaba mi hija y yo estaba, me dicen los jóvenes, me estaban diciendo que Dios mandó un espíritu para atormentar a Saúl. Entonces Dios usa los demonios. A veces nos han enseñado de tal manera que a nosotros nos cuesta creer algunas cosas, y creemos que cuando nos las dicen están violando nuestros pensamientos o cómo hemos aprendido. Si lo que hemos visto aquí es que Dios es soberano, y cuando decimos que Dios es soberano, hermano, en salvadoreño sería que Dios hace lo que le da la gana, ¿sí? ¿Y quién juzga a Dios? ¿Quién puede juzgar a Dios? Nadie, pero habemos seres humanos que nos atrevemos a juzgar a Dios. En este caso, le explicaba yo a mi hija, como en este otro caso, no es que Dios use los demonios o que Dios sea el diablo cuando quiere hacer el mal y sea Dios cuando quiere ser Dios. No se trata de eso. Dios nos acompaña, nos protege y nos guarda, nosotros estamos cubiertos. Pero cuando nosotros perdemos la comunión con Él, lo que Dios hace, hermano, es apartarse de esa protección, quitar esa protección. Entonces nosotros somos penetrados por los malos espíritus, somos penetrados por cualquier influencia de la que Dios nos estaba protegiendo. El día de ayer estábamos viendo que Dios había protegido los tesoros de Israel, había protegido a Israel, pero Israel lo había abandonado. Entonces Dios se retrotrae y abandona y deja, entonces quedamos a expensas de Satanás, el cual no es débil, hermano, el cual es poderoso también, y nosotros sin protección, sin el escudo, sin ponernos la armadura que Dios nos ha dado, estamos desarmados. Eso es lo que sucede. Eso es lo que estaba ocurriendo acá también. Moab había sido usada para castigar a Israel, pero Israel ahora Dios estaba juzgando a Moab. Verso número 6 del capítulo 16. Por tanto, aullará Moab, todo él aullará. Gemirás en gran manera, abatidos por las tortas de uvas de Kir Hareset. Verso 8. Porque los campos de Hesbón fueron talados, y las vides de Sibmad, señores de naciones, pisotearon sus generosos sarmientos, habían llegado hasta Hazer, y se habían extendido por el desierto, se extendieron sus plantas, pasaron el mar. Verso 9. Por lo cual lamentaré con lloro de Hazer por la viña de Sibmad. Te regaré con mis lágrimas, oh Hesbón, y Eleale, porque sobre tus cosechas y sobre tu siega caerá el grito de la guerra. La escritura, hermano, la escritura está escrita, estos libros proféticos, en formas poéticas. Y cuando decimos en formas poéticas significa que no están escritos como nosotros quisiéramos el mensaje, sino que es dicho como un poema. En este caso, Dios estaba dictando al profeta Isaías, y el profeta Isaías estaba como declamando un poema, pero dentro de ese poema la profecía. ¿Y qué es lo que se describe en esta profecía? La forma en que Dios iba a enjuiciar a Moab. En el desierto, hermanos, en el desierto, lo más preciado en el desierto es el agua. Lo más preciado en un lugar desierto, hermanos, es la vid, es decir, el cultivo de uvas, los árboles, hermanos, los bosques. Imagínense un bosque en un desierto, hermano. Se le llaman oasis. Un oasis es un lugar precioso, casi como cuando usted va en el desierto muriéndose de sed y mira agua y árboles frescos, hermano, eso es un oasis, es decir, casi un paraíso, pues. Entonces, ellos iban a llorar, a aullar, a lamentar
El hecho de ver aquella preciosidad de bosque que tenían y la preciosidad de cultivo de uvas que tenían, las iban a ver hechas pedazos en desierto. Eso es lo que estaba diciendo. ¿Y qué significa eso? Perder la vida. Si no hay cultivo, no hay vida. Estaba escuchando yo de que todas las naciones que no tienen agricultura tienen problemas con los granos básicos para abastecer su país. Hay países, hermanos, que todo lo hace comprado. Si ya alguien no les vende, aunque tengan el dinero, se van a morir de hambre porque no producen ningún grano básico para la vida. Entonces, Dios estaba aquí, a través del profeta Isaías, mandándole a decir a los moabitas todo lo que les iba a suceder. Eso precioso que ellos veían iba a desaparecer. Dios usa estas figuras como la usó con los israelitas que se sentían orgullosos por el templo. ¿Recuerdan qué hermoso templo tenían los israelitas? Y cuando Yeshua les dijo, esto no quedará piedra sobre piedra, ellos se quedaron, hermano, sorprendidos. Es decir, porque Dios mira que la gente está viendo las obras de sus manos, las obras físicas, y no le están adorando a Él, no están poniendo atención en Él, sino que en las preciosidades que Él les ha permitido tener. Y a veces nosotros nos ocurren estas cosas, hermano. No apreciamos nuestros hijos, nuestros nietos, el ranchito que tenemos, las cosas que Dios nos ha dado, y lo menos que pensamos es estar dando gracias a Dios cada día en su templo. No, nos alejamos. Creemos que las hemos logrado con el sudor de nuestra frente y creemos que nos pertenecen a nosotros y que nadie nos las puede quitar. Ese es uno de los problemas. Israel, esa soberbia y ese orgullo que tuvo, lo llevó a la desgracia. A veces nosotros, hasta que perdemos las cosas, nos damos cuenta. ¿Cuántos hermanos deja la iglesia y la iglesia la deja como última instancia? El servicio a Dios, la adoración a Dios lo deja como última. Hay alguien no, yo adoro en mi casa. No, es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una orden que Dios dijo que no nos dejáramos de congregar. No, yo aquí voy a hacer mi culto en la hamaca, yo aquí en la hamaca voy a orar, aquí voy a estar yo, no, yo aquí en el parque, yo aquí enviando. No, Señor, no, yo en el carro voy a poner la emisora cristiana, y algunos ya creen que con que van corriendo la emisora van siendo ungidos. No se trata de eso. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Existe una obligación congregacional que debemos de tener, porque Dios así lo estableció. Si no, ¿para qué estableció Dios la iglesia? Hubiera dicho, bueno, cada uno salga por su camino y ande platicando conmigo en las calles, allá ande para arriba y para abajo. No dijo eso. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. No, había un propósito, porque usted no tiene el don de enseñanza, porque usted no tiene el don de consolación, y eso se encuentra en la congregación. Por eso usted no puede andar solito diciendo que va a hacer culto usted solo allá en su casa y eso lo puede hacer, no hay ningún problema, es parte de la adoración, pero no es lo que Dios estaba estableciendo y no es lo que Dios ha establecido. Una de las cosas más terribles que Dios abomina es la desobediencia. Bueno, la desobediencia fue el origen de toda la caída del hombre y sigue siendo la caída de nosotros, la desobediencia. Nos ensoberbecemos en nuestras opiniones y no obedecemos. Y entonces los moabitas les estaba siendo profetizado por Isaías lo que iba a pasar con ellos. Verso 10. O el verso 9, perdón. Por lo cual lamentaré con lloro de Jazer por la viña de Sinmar. Te regaré con mis lágrimas, oh Hesbón y Elealé, porque sobre tus cosechas y sobre tu siega caerá el grito de guerra. Verso 10. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán, ni se regocijarán. No pisará vino en los lagares el pisador. He hecho cesar el grito del lagarero. Verso 11. Por tanto, mis entrañas vibrarán como arpa por Moab, y mi corazón por Kirareset. Verso 12. Y cuando apareciere Moab, cansado sobre los lugares altos, cuando venga a su santuario a orar, no le valdrá
no le valdrá. Verso 3, esa es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo. Desde hace unos días también, hermano, así como Dios ha estado hablando de la soberanía en estos pasajes que hemos visto, extrañamente estoy viendo que Dios también está dando un mensaje claro a nosotros, diciéndonos que llega un momento en que la paciencia de Dios se agota para esperar a la persona para que vuelva a Dios. Me llama la atención aquí en el verso 12. Si ustedes lo ven, dice, y cuando apareciere Moab cansado sobre los lugares altos, es decir, hay un momento en que la gente se cansa de pecar, o hay un momento en que la gente toca fondo, y cuando toca fondo, dice, y cuando venga a su santuario a orar, hay una palabra que dice ahí, no. Nosotros hemos vendido la idea, y quiero ver si Dios me permite aclarar bien aquí, que Dios tiene los brazos abiertos para nosotros y que en cualquier momento que querramos, pues Él nos abraza. Hemos vendido esa idea, ¿verdad? Hemos vendido esa idea, la cual está siendo contradicha por la palabra de un par de libros que estamos estudiando aquí, en donde hemos visto claramente que dice Dios, ni oren, no quiero que me oren por esa persona, no quiero que me oren, no quiero que me intercedan por esas personas. Lo estamos oyendo, bueno, y hoy estoy oyendo aquí que dice, cuando suba a orar, no le valdrá de nada. Y también le digo que, aunque ayunen, digo, y oren, no le valdrá. Wow. Dios, sí, hay oportunidad para los pecadores, claro que sí, en el momento que ellos se arrepientan. Pero aquí estamos hablando de disciplina, ¿no? Estamos hablando de gente que sí conocía a Dios y le ha vuelto la espalda de tal manera que no quiere regresar a Dios. Eso es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Pero ¿qué puedo aprender? ¿Cómo me puede servir a mí como creyente? Aquel creyente que quiere abusar de la gracia, aquel creyente que quiere decir, no, yo voy a hacer a diestra y siniestra y no hay ningún problema. En el momento que yo quiera, le pido perdón a Dios y entro de nuevo. Bueno, no lo sé, pero aquí oigo yo. Estamos oyendo palabra de Dios, que hay un momento en que Dios no se deja que se burlen de Él y Él se cansa. Pero, ¿con quién funcionará esto? Yo no lo sé. ¿A quién Dios le está diciendo esto? Yo no lo sé. Si usted se está burlando de Dios, queriendo hacer lo que quiere y decir que va a pedir perdón ya para morirse o en un momento oportuno y como está bajo la gracia, yo no lo sé, pero Dios y usted lo saben. Y yo creo que si eso es así, bueno, yo dudaría que hasta salvo es. Pero yo no lo sé, Dios y la persona lo sabe. Alguien que quiera burlarse de Dios y decir voy a vivir como quiera y como los hermanos han dicho que es por gracia, en el momento que estoy petateando me pido perdón. No hemos enseñado eso nosotros aquí. Dios sabrá, entre Dios y usted es el trato, nosotros no. Nosotros solo somos personas que estamos hablando un mensaje y cada quien es responsable de su propia salvación. En este caso, si Dios se ha cansado de estar viéndola pecar o pecar y le habla aquí y usted no se arrepiente, usted no vuelve a la comunión con Dios, entonces, ¿qué hará Dios? Pues yo no sé, pero estos versos que hemos estado leyendo está hablando de que Dios se cansa y no está hablando de impíos, no está hablando del pueblo de Él. Que hay un momento en que Dios, aunque la gente pida perdón ya, o se doble rodilla, o ayune, o intercede, Él ya no va a oír. Yo no estoy diciendo que va a perder la salvación, posiblemente lo que va a perder es la vida, o la disciplina que va a recibir. Pero hay un momento en que Dios sí ya no se deja burlar. ¿Y quién es que quiere burlar a Dios? Yo no lo sé. Cada uno de nosotros sabe si se está burlando de Dios cuando dobla rodillas. Yo no puedo decir eso. Lo que sí es mi responsabilidad es decir que hay un tiempo en que no valen oraciones, no valen ayunos, no vale nada cuando Dios dice hasta aquí, ¿verdad? Y es lo que estaba hablando en ese verso 12. Verso 14. Pero ahora Yahvé ha hablado diciendo, dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab con toda su gran multitud,
y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. La intención es destruir, hacer justicia. Algunas personas hoy en día quieren que Dios haga justicia, así como hacía Yahvé en este tiempo. Quieren que Dios haga justicia con algunos pueblos pervertidos. Dios quisiera, pero esa es la bendita gracia que Dios ha permitido decir: ya no voy a mandar un diluvio más, ya no voy a mandar fuego más, ya no voy a destruir las naciones así. Y Cristo vino, hermano, el Mesías vino justamente para interceder por nosotros, para que Dios no estuviera enjuiciando a cada uno, sino que todo el juicio que nos corresponde a nosotros cayera sobre su Hijo amado. Pero eso no implica que ya no habrá un juicio final, claro que sí. Lo único que en este lapso de gracia, en donde su Hijo amado pagó todos nuestros pecados hasta el juicio final, hay un periodo en el cual la iglesia anda predicando para que se salven todas las personas y no lleguen al juicio final a condenación, sino a salvación. Y basta con que crean en el Señor, ¿verdad? Basta que crean en el Evangelio para ser salvos, porque lo demás Él ya lo pagó. Pero en este periodo, por eso es que hay malos haciendo lo que quieren y Dios no enjuicia, porque está Dios, está Yeshua manteniendo esa gracia hasta y Padre, todavía no es hora. Padre, todavía no es hora. Pero cuando llegue el día final, todos tendremos que dar cuentas de lo que hemos hecho. Pero en este momento, el sacrificio que Cristo hizo nos está aguardando y dando el periodo de gracia para que la gente crea. Por lo tanto, no vamos a ver juicios de Dios sobre naciones en este momento, sino en el momento oportuno que Dios haya hecho. Pero sí vamos a ver disciplinas en las congregaciones que son del Señor, sí las vamos a ver. Es algo distinto a un juicio final. Bien, entonces pasemos al capítulo 17 y vamos a ver ahora el juicio contra Damasco, otra nación que también tuvo que ver con el pueblo de Israel. Profecía contra Damasco, capítulo 17. Dice: profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Vemos que cada vez que comienzan los juicios de Dios, son juicios terribles, hermano. No son juicios sencillos. Imagínense con qué comienza la profecía aquí. Y llegar uno de profeta a un pueblo y llegar ante las autoridades a decir una profecía como esta, qué terrible sería, digo yo. A decirles que iban a ser destruidos. Es lo que iba a decir. Yo, hermanos, cada vez que veo el poder de Yahvé, la justicia de Él, qué fuerte era, qué terrible era. Miren cómo pasa. Entonces me pongo a pensar en la bendita gracia, en el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, en el amor de ese Hijo que ahora no permite que Yahvé nos haga todo esto a nosotros. Porque estos pueblos, hay pueblos, hermanos, que ya habían sido achicharrados no solo una vez, sino 2 veces por la conducta que tienen. Hay países que ya hubieran sido destruidos por la conducta terrible que tienen, por la maldad y la corrupción que tienen. Pero vemos la gracia de Dios cubriendo en este periodo. Y por eso algunos se burlan de Dios. A ver, Dios, ¿por qué no hace nada contra los malos? A ver, ¿por qué Dios no hace nada contra esto? Es que Dios no está enjuiciando en este momento. No han entendido que hubo un Redentor que rescató a la humanidad y que ha dado un periodo de gracia en el cual da la oportunidad de que creamos en Él. Ese es el problema. No es que Dios no está viendo y no es que Dios no va a hacer juicio sobre las personas. Claro que sí, lo va a hacer. Ahora vemos a Yahvé, a Elohim, haciendo justicia con su pueblo y a los pueblos paganos que de alguna manera torturaron a su pueblo. Y vemos la forma en que lo hace. Ese verso número 1 dice que van a ser un montón de ruinas. ¿Cómo hablaron de Dios cuando fue el terremoto aquí en El Salvador?
cuando vieron a niños y vieron ancianos y gente morir. Un terremoto que no fue tan devastador, porque devastador hubiera sido que todo el país hubiera quedado en ruinas. Pero ni siquiera toda la ciudad de San Salvador quedó en ruinas. Pero ¿cómo hablaron de Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios permitió eso? Y empezaron, y esto es que vieron solo una colonia y unas cuantas casas de un terremoto. Ahora aquí con una profecía sobre Damasco que dice que iba a quedar en ruinas, toda la ciudad iba a quedar en ruinas. Verso 2. Las ciudades de Aroer, que están desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Dios está diciendo, hermano, que no solo es la destrucción que va a hacer, sino el efecto que la destrucción va a traer sobre las personas. ¿Cómo quedamos después de una desgracia, hermano? ¿Cómo quedamos después de una desgracia? Contritos, turbados, quedamos meditando, pensando muchas cosas que por qué sucedieron o por qué sucedieron así, de esa manera. Y quizás es un punto en donde Dios, con las desgracias, hace que uno reflexione sobre su propia vida. Habemos algunos que solo cuando pasa una desgracia en nuestras vidas, reflexionamos y meditamos sobre nuestra relación con Dios realmente. Solo cuando eso pasa. Antes de eso no hacemos nada. Verso 3. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que queda de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Yahvé de los ejércitos. Verso 4. En aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne. Efraín, hermano, es sinónimo de Israel. Y está usando Jacob, como digo, la palabra está escrita en forma poética. Entonces está mencionando la relación entre Israel y las naciones paganas que están siendo enjuiciadas. Esta acción de Dios en de usar las naciones paganas para martirizar a Israel y luego para levantar la gloria de Israel, conquistar las naciones paganas. Era una relación que Yahvé lo hacía desde tiempo. Desde la conquista de la tierra prometida vemos cómo Yahvé entregaba a las naciones a Israel. Pero cuando ellos desobedecían, entregaba a Israel a las naciones. Esta es la forma en que Yahvé enjuiciaba, y esta es la forma en que la ley enjuicia. Porque eran enjuiciados por la ley, es decir, eran enjuiciados por la desobediencia a la ley. Y yo repito, deberíamos de ser muy felices al saber que nuestro Señor y nuestro Redentor nos ha cubierto con su gracia. Y esa gracia no permite que nosotros seamos juzgados. Si pusiéramos como ejemplo nuestra vida y nuestro hogar como una nación, hermano, y Dios tuviera que enjuiciarla, y valoráramos ahorita nuestros hogares o nuestras vidas como una nación, qué tan fiel hemos sido a Dios, ¿qué podríamos decir nosotros? ¿Y qué mereceríamos al juzgarnos Dios por nuestras vidas? Aquí podrían haber los dos polos, unos sentirse muy pecadores y algunos atreverse a decir que ya no pecan. Porque aunque no lo crean, hay personas todavía que consideran que pueden llegar a ser santas y cumplir los 10 mandamientos. Todavía hay personas de ese tipo. Aunque Dios dice que no hay ni uno bueno, por cuanto todos son pecadores. Eso es lo que Dios establece. Al decir que yo no peco, estoy pecando. Desde que digo que yo no peco, estoy pecando, porque estoy haciendo a Dios mentiroso y estoy mintiendo a Dios. Entonces, es imposible eso. Pero lo que yo quiero atraer a reflexión es que estos ejemplos de juicio nos sirvan para ser agradecidos por la gracia que Dios nos ha dado. Es decir, estos ejemplos de cómo actuaba Dios en su furor. Ayer estudiábamos una palabra terrible,
que Dios se prendía en cólera. Es decir, la palabra que aparecía era fuego de su ira. Imagínense a Dios enojado de esa manera. Nos explica Dios: estoy encendido en ira y la voy a consumir contra Israel porque es de mal. No aprenden, no se vuelven a mí. Yo no sé si ustedes han sido, no sé cuál ha sido la cólera más grande que ustedes han tenido, el enojo más grande que ustedes han tenido. Ahora imagínense el enojo del creador del mundo. No quisiera caer en manos del Dios vivo yo, enojado. Todo lo que nos podría hacer. Estas naciones, entonces, Dios las estaba enjuiciando en este momento. Pero esto me hace entender que la gracia, la protección del sacrificio de Yeshua en nuestras vidas, hermanos, es lo que nos permite que, aunque estemos pecando, algunos se anden riendo, se anden burlando y se sientan como que no les pasa nada. Algunos se atreven a burlarse de Dios. ¿Dónde está Dios? Si está Dios, que me caiga un rayo en seco, yo quiero. Y dicen a retar a Dios en un montón de cosas. Mas no entienden que Dios, ahorita hay un periodo que por el sacrificio en la cruz que hizo Yeshua, se ha detenido el juicio hasta que el reloj de Dios vuelva a comenzar, para que los tiempos se cumplan como Él lo ha determinado. Pero en este lapso es el momento que la iglesia está trabajando para que se salve la mayor parte de gente, porque Dios en su amor no quiere que la gente sea condenada. Entonces Él por eso no está enjuiciando en este momento, sino que habrá un juicio específico. Ahora, los juicios específicos para estas naciones son los que estamos viendo y aprendiendo de ellos aquí, que están escritos, por supuesto, en forma poética. Verso 4. En aquel tiempo, la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne. Verso 5. Y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que recoge las espigas en el valle de Refaín. Verso 6. Y quedarán en él rebuscos, como cuando se sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en su rama más fructífera, dice Yahvé, Dios de Israel. Es decir, van a llegar a una calamidad, hermano. Y aquí se están presentando unas metáforas de la agricultura. Nosotros aquí nos permitimos, sí, se hace. Solo en el café he visto que se hace. Y le llamamos pepena. Es decir, que después que han recogido la cosecha en los cafetales, le permiten a la gente, solo en ese cultivo, porque en las milpas no he visto esto, ni en otros cultivos. Lo último que sí veía yo, porque trabajé en un lugar cafetalero, era que después de levantar la cosecha, le permitían a la gente que todo aquel café que se había caído y que estaba ahí, que fueran a pepenar. Pero siempre salían vendiéndole la pepena al mismo dueño de la finca. En este caso, Dios le había dicho a los judíos que cuando cultivaran o segaran, todo lo que cayera al suelo lo dejaran para el extranjero, lo dejaran para la gente pobre, que pudiera ir a recoger para poder comer. En esa desgracia de andar como un miserable recogiendo esto, iban a quedar estos pueblos. Es lo que está mencionando aquí. Es la metáfora que Dios está haciendo aquí. Que después de ser los dueños de la viña, después de ser los dueños de los cultivos, iban a quedar a la rebusca de hallar cosas. Aquí en El Salvador, pues como le digo, solo en el café lo desayó, pero nadie permite que le pepenen su milpa, ni que le pepenen los arrozales, ni nada de eso. Y la gente recoge hasta el monte, hasta la hierba para las vacas. O sea, nadie desperdicia nada. Aquí nadie está permitiendo, pero aquí era una orden de Jehová que hicieran eso. Entonces Él les da metáforas de cosas que ellos conocen, para que supieran cómo iban a quedar. En forma poética les está diciendo, ¿saben? Como cuando se recoge esto y queda esto, ustedes van a andar en esta situación. Y en el verso 6 todavía dice, va a haber rebusca de ustedes en los árboles, donde después de sacudirlos quedan unos 2 que 3 frutas ahí, y ya esas van a poder tomar. Si hiciéramos una, hermanos, comparación,
A veces Dios nos ha bendecido tanto a algunos de nosotros y a veces hemos quedado así como dice con esta rebusca. Hemos quedado prestando, rebuscándonos y a veces no analizamos nuestra situación, no analizamos nuestra comunión con Dios y por qué hemos caído en eso. ¿Verdad? Hay años tan terribles para nosotros, pero ayer hablábamos también de que el creyente, independientemente de cómo Dios nos trate, no debemos de traicionar, debemos de esperar en Él, porque Dios no es injusto y todo lo que nos pasa por algún motivo. Y alguien dice, no, yo no merezco lo que me está pasando. Sí, no mereces lo que te está pasando, mereces la muerte, ¿verdad? Porque algunos decimos, no, yo no merezco esto, estoy tan bonito. No, es que nuestras acciones y nuestra rebeldía merece la condenación. La paga del pecado es muerte. Entonces, todo lo que Dios nos dé, hermano, es ganancia. Si nosotros merecíamos la muerte, pero todo lo que Dios nos dé es ganancia. En este caso, nosotros debemos de entender eso. Me gusta, y hablaba yo, equivocándome el nombre, como Noemí era la suegra de Ruth. Como Noemí era bien próspera y pulida, un hogar excelente y en bonanza, y de pronto cuando fueron aquí a Moab, de aquí mismo, de los moabitas, se quedaron con los moabitas, ellos ahí, cayó en desgracia, se le murió el marido, y yo explicaba que una viuda para el Oriente es horrible. Entonces, bueno, dijo Noemí, voy a regresar. Y yo, como ya no tengo nada, estoy en desgracia, no tengo nada que ofrecerles a ustedes, a las nuevas, váyanse cada una para su lugar. Bien, Noemí aceptó su realidad, no murmuró de Dios, sino que buscó el lugar de Dios, es decir, de donde había salido, es decir, de donde no debió haber salido. Pero me gustan las palabras porque cuando va llegando dicen, y no es esta Noemí, aquella señorona, y hoy que era próspera, no dijo ella, ya no me digan, llámenme amargada, acabada. Me pongo a pensar yo, pero para uno, yo he pasado por situaciones terribles y digo, así debo de reaccionar, es decir, si Dios me quiere tener así, y ahora llámenme desgraciado. Y yo en mi interior debo de saber por qué Dios hace eso en mi vida. Noemí sabía por qué Dios, pero allí iba obediente como el hijo pródigo, regresando y estaba ahí. Pero Israel no se quería regresar a Dios, no se quería regresar a Dios. Y muchos de nosotros no queremos volver a Dios. Entonces, y no aceptamos nuestra desgracia. Es decir, como estamos acostumbrados solo a estar en bonanza, cuando viene la desgracia, la rechazamos. Pero viene Noemí y dice, no, vengo como una desgraciada. Vengo aquí donde ustedes, pero ya no soy aquella mujer. Dios ha hecho esto conmigo y bueno, aquí estoy. Aceptando lo que Dios había hecho. Entonces nosotros a veces no queremos aceptar lo que Dios hace en nuestras vidas y murmuramos para Dios y creemos, no es justo que Dios me haga esto, no se vale que Dios me haga esto. ¿Verdad? Nos atrevemos a decir, no se vale que Dios no me cure de esta enfermedad, no se vale que me quite la vida en este momento. Pero Dios es soberano. Y en este caso, Dios a veces se nos olvida nuestros pecados, a veces a nosotros, es más, algunos quizás ni nos acordamos de lo que han hecho, porque a Israel, a través de los profetas, eso me gustaba, que antes de juzgarlo, iba el profeta y le enumeraba cada uno de los pecados por los cuales iban a ser juzgados. Si Dios nos enumerara nuestros pecados, hermanos, ¿habría alguno libre en esta mañana de decir, estoy limpio? ¿Habría alguno de decir, yo estoy limpio, hermano? Si Él enumerara nuestros pecados, siempre habría una mancha en nuestros hábitos. Ahí, siempre habría una mancha por la cual podríamos ser juzgados. Pero bendita sea la gracia. Pero vemos lo testarudo que era el pueblo de Israel y vemos lo testarudo que eran las naciones, porque, ¿saben? Dios es tan maravilloso. Y yo no entendía la gracia en el Antiguo Testamento, pero Dios tuvo gracia también en el Antiguo Testamento. Fíjense que Dios, en uno de los pasajes que estudiamos, decía, aún si estos pueblos gentiles se arrepintieran, los abrazo, los agarro.
Así digo. Aún ciertos pueblos se someten junto con Israel, los perdono. Dijo eso. Pero vemos que los pueblos no lo hicieron, y en las profecías que están aquí estamos viendo que Dios estaba interviniendo y buscando eso. Verso 7. En aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Verso 8. Y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. ¿Está claro lo que estaba reclamando Dios aquí a estas naciones, hermano? Con las cuales le estaban juiciando. En aquel día, cuando dice aquí, en aquel día mirará el hombre a su hacedor. Porque va a haber un día en donde todo el mundo va a adorar al Rey de Reyes y al Señor del Señor. ¿Verdad? Todas las naciones, junto con Israel, van a honrar y darle la gloria al Señor. Pero en estos días, Él está diciendo que hay gente en estas naciones que están buscando los símbolos de Acera. ¿Y quién era Acera? ¿Quién era Acera? Era una diosa de la fertilidad que le hacían unos ritos sexuales. Y Israel se había degenerado haciendo esto, ¿verdad? Y aquí le reclama el Señor que ellos estaban haciendo eso. Y dice de Acera, ni a las imágenes del sol. Hay algunos que adoran el sol también, adoraban el sol. Si ustedes ven la figura de la hostia, creo que es en la iglesia católica, puro sol, hacen una así y unas cosas resplandecientes así. Entonces, algunos creen que es el Santísimo. Entonces dicen que eso es imitación de la adoración en Oriente del sol, y que es el sol el que está simbolizado ahí, pero ellos dicen que es la hostia, parece, ¿verdad? Sí. Yo no sé, creo que es la hostia. Entonces, pero si usted lo ve ahora, con lo que le digo, lo va a ver que es como que el sol, ¿no?, que están adorando, y es el Santísimo, como que lo adoran de tal manera que está en ejecución. Entonces Dios estaba reclamando eso aquí, y dice ellos, la idolatría era los reclamos por lo que Dios estaba juzgando en estas situaciones. Verso 9. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. Aquí está hablando que va a restaurar a su pueblo Israel, y que estas naciones que ahorita habían destruido Israel iban a quedar destruidas. Dios aquí mismo está dando palabras de aliento en cuanto a que Israel va a ser renovado. A veces hemos dicho nosotros aquí también que hablamos de la desgracia de Israel, pero si en la desgracia de Israel nosotros alcanzamos salvación, se dice, ahora cuando Israel sea glorificado o levantado, hermano, ¿qué más bendición podría ser? Es lo que hablamos, hermano. Ahora dice, aquí esta nación está diciendo, ahora va a haber un día en que Israel va a ser restaurado y ustedes van a ser como nada. Es lo que está diciendo. Porque estas naciones se burlaban del pueblo de Israel por la disciplina que Jehová había puesto en ellos. Entonces, nosotros vemos en toda la historia del Antiguo Testamento a un Israel obediente, un Israel triunfante, a un Israel desobediente, un Israel sometido por las demás naciones. Y en la historia de los jueces podemos ver eso. Vemos jueces buenos y jueces incorrectos, y cuando eran jueces buenos, Israel prosperaba. Y cuando eran jueces incorrectos, Israel caía en desgracia. Y eso es. Ahora, cuando yo veo esas alzas y bajas, pregunto, en nuestra vida espiritual a veces pasa así, ¿verdad? En nuestra vida espiritual a veces andamos bien espirituales y a veces bien carnales. Y a veces volvemos a estar bien espirituales y a veces bien carnales. Y a veces bien espirituales y bien carnales. Y así vivimos una batalla cada día en la vida de la santificación que Dios nos pide. Ahora, solo no podemos. Esta santificación tiene que ser en la fuerza de Cristo Jesús. Tiene que ser. Pero igual que Israel, nosotros pasamos en esas victorias y en esas bajas. Verso 10. Porque te olvidaste de Dios, de tu salvación, y no te acordaste de la roca de tu refugio. Miren el reclamo que le está haciendo aquí. O sea, estamos claros ahí.
Que ahora, no hermano, ya no viene a la iglesia, hermano. Es que viene que y a veces hay que irlos a traer como que ellos nos están haciendo el favor a nosotros. Pues. A veces nosotros caemos mal cuando hablamos aquí. Vayan a traer que chulada que venga a la iglesia, oye, ya no viene a chulada. Y Dios, ¿cómo necesita a esa persona que venga? Vayan a traerla, porque Dios está necesitado de esa persona. Vayan a invitarla a que venga. La vergüenza, pero a veces así se hace, y es al revés. Es decir, aquellas personas necesitan a Dios cuando realmente han sido convertidas o salvadas. Eso es lo que veo yo. Si alguien no ha sido salvado, no reconoce a su Padre. Pero el que ha sido salvado y sabe que su Padre es Dios, atiende las cosas de su Padre. No va a abandonar. Pero hay gente, y en el verso 10 está reclamando, porque te olvidaste tus afanes, tu trabajo, te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmientos extraños. Es decir, hermano, me rebusco y no me sale nada, ni te saldrá. Tengo 5 trabajos y no prospero. No prosperará, no lo hará, no lo hará. Yo repito algo a mis hijas y le repito algo a los que les gusta el dinero y les digo, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza a ella. ¿Qué significa eso? Usted se puede hacer rico vendiendo droga, con guaro, prostitución, y se puede hacer rico, pero esa riqueza no le van a abundar, no le van a abundar. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece. Y que indica que usted puede estar en un ranchito, pero con sus hijos y sus nietos sanos, comiendo los frijolitos con hambre y gozándolo, disfrutándolo, porque es la bendición de Jehová la que la enriquece. Y $10 le cae y $10 le multiplica y le ajusta para todo. Y a aquellos le caen 1,000 o 10,000 y no les ajusta. No les ajusta. No les ajusta, hermano. Yo cuando veo estas casas aquí en Chapeltique, palacios, hermano, porque cuando uno camina ahí para adentro, poco salgo, pero cuando camino hasta le hago así, con una cara, le hago chula. Solo me acuerdo del pueblo de Israel que le decía, sembrarás y no cosecharás, construirás casas y no las habitarás. Todas estas casas, allá en la parte donde la Maniliana hay una nieta, tamaña casa. Y allá han entrado a vivir indigentes. Y creo que el que la haga ni va a vivir ahí. Porque son esclavos del trabajo y no disfrutan las cosas que hacen. No las disfrutan. Son otros. Aquí miro otra gran casona, vacía. Palacios en donde las arañas viven. De las arañas viven. Y los que la hicieron y las edificaron, no habitan ahí. Tiene todas las comodidades de Estados Unidos y no lo vinieron a hacer y vinieron ahí está abandonado. Yo he aprendido que la bendición de Jehová es la que enriquece. Y esos afanes que la gente tiene, vaya a ir de mi casa. ¿Y quién vive en tu casa? Y vos te vas a ir a vivir algún día, no sé, tal vez algún día. Y sigue echando allá, porque no es la bendición de Dios. Yo no digo que todo no sea la bendición de Dios, no. Verso 11. El día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el dolor, dice, desesperado. No dice que la gente no va a tener, sino que dice que no va a disfrutar lo que va a tener, pero va a tener, pero no lo va a disfrutar. Allá hizo 2 palacios y se le murió un hijo. Logró recolectar 10 millones y le pegó cáncer. ¿De qué sirve? Yo una vez lo dije aquí en una predicación y lo voy a decir aquí. Cuando el presidente Chávez se ensoberbeció y le dije yo, Israel contra lo quería hacer pedazos, y yo dije aquí en una predicación que Dios hombre va a caer. Que Dios hombre va a caer. Porque hay una promesa que dice que el que te maldiciere, te lo voy a maldecir, el que te bendiciere. Y miren, díganme a dónde comenzó Chávez en 2013 ahorita. ¿A dónde está la soberbia?
el orgullo. ¿Dónde está? Este personaje no tiene ni salud para agarrar la presidencia que ganó. Lo que dice aquí, el día que plantes, las harás crecer y harás que la simiente brote de mañana. El hombre ganó las elecciones, pero se va a sentar en la silla. Está grave. Está grave. Está grave. Pero él odia a Israel, odia al pueblo de Dios y quería hacerle daño. Entonces, ven cómo las profecías, cómo las cosas se cumplen que Dios establece. Por eso nosotros no debemos ser ambiciosos y dejar que la bendición que Dios nos dé es la que vamos a disfrutar. La que nosotros buscamos, posiblemente logren verla, pero no disfrutarla. Verso 12. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán brotar como bramido de muchas aguas. Verso 13. Los pueblos harán estrépito como del ruido de muchas aguas, pero Dios las reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Verso 14. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Qué precioso este verso 14, hermano. Termino diciendo esto. En el tiempo de la tarde, he aquí la turbación, es decir, los creyentes, y vamos a ser turbados, afligidos. Lo dice aquí, vamos a ser afligidos. No dice que no vamos a pasar aflicciones. Pero en esta profecía, haciendo una comparación, y esta promesa, Dios de Israel va a levantar a su pueblo. Nosotros tenemos la promesa aquí. Y dice aquí, pero antes de la mañana, el enemigo ya no existe. Es decir, Dios se lo acabará. Podemos ver otra vez, como digo, hermano, debemos de ser obedientes al Señor. Es el Dios Todopoderoso, el Creador de todo. Con Él no se juega. Y nosotros respetuosamente debemos de decir la verdad aquí. Tengamos cuidado cómo andemos. Tengamos cuidado cómo andemos. Y hagámonos de las promesas del Señor. Damasco iba a ser destruida, aunque Damasco pudo haber tenido su prosperidad, no importa. Podemos ver gente prosperar, pero si no es de Dios, no disfrutarán eso. Debemos de aprender a nosotros a confiar en Dios, en la soberanía de Dios. Y también entender que hay un momento en que Dios se va a cansar de nosotros en el sentido de estarnos llamando, y nosotros ignorar eso. Y creer que, no, cuando yo quiera voy a regresar y Él va a estar esperando. Tenemos que tener cuidado con eso. Hablando del creyente, no de la gente de afuera. La gente de afuera, el pagano, pues en cualquier momento el tiempo todavía está vigente para eso. Entonces, debemos de entender eso. Vamos a orar también.